Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Damaris García y soy su docente de castellano. En esta oportunidad los invito a explorar un poco su aula virtual, donde hay un nuevo material que tiene como propósito aprender a escribir de manera argumentativa. Hay una serie de ejemplos. Yo de verdad soy una de las personas que cree que para aprender o, o empezar en este mundo de la escritura hay que leer, observar diferentes ensayos, diferentes modelos que me van a servir a mí como orientación. Más allá de una plantilla es una orientación para yo saber exponer mis ideas. Pero claro que sí hay una forma o una fórmula, un modelo, un paso a seguir para yo poder escribir de manera argumentativa. Y un ensayo es eso, una manera de expresar mis ideas con argumento. Recuerden los materiales subidos en las semanas anteriores, donde uno tiene como nombre ensayo y el otro estructura un párrafo para poder comprender de manera por partes a qué se refiere el tema. En esta ocasión hay una pequeña información allí. Se habla de cuando vamos a escribir una justificación en la parte de anteproyecto. Se relaciona muchísimo con lo que vamos a explicar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de una guía para explorar la parte argumentativa. Primero que todo, para yo poder iniciar o dar pie a esta información, yo debo tener una planeación, una selección del tema. Y para seleccionar su tema, tenga en cuenta objetivos específicos. Yo debo delimitar, debo ser muy precisa, debo proponer mi tema. Mi tema debe estar delimitado para evitar abarcar tanto y eso me va a facilitar muchísimo la investigación. También, por supuesto, vamos a seguir un propósito. Yo voy a tener un propósito para escribir siempre. En este caso, el propósito de los textos argumentativos se exponen las ideas de forma recomendada, es decir, una forma de argumentada para yo poder decir que mi punto de vista informó o mi punto de vista mantiene al lector informado. Su opinión es importante, claro que sí, pero debe estar, como dice allí, argumentada, sustentada por investigaciones que yo voy a indagar y a explorar para poderlo lograr. También se hace referencia a un tema muy importante que es la palabra tesis. La tesis va más allá de un título, la tesis es toda una oración y es el punto de partida, es el tema que yo escogí, al que yo le voy a intentar dar respuesta, de explicarlo de manera detallada. Tenga en cuenta usted también que una tesis es debatible y que combina la información con la posición que yo tengo, lo que yo quiero explicar. Ahora viene la parte donde les pido y les vuelvo a hacer la invitación de que volvamos al tema anterior del ensayo, donde se hablaba de la estructura del mismo, ¿sí? Hay una estructura de del ensayo que hay que respetar, como lo dice aquí el artículo. Por supuesto, tenemos la introducción. En la introducción se va a presentar el tema de forma general, la idea general, con una breve explicación que se le dará a conocer a los lectores de lo que yo quiero o voy a hacer. Ese es el propósito. Me da a mí como la bienvenida, me da como esa exploración. A algunos les gusta usar las preguntas o la técnica de la pregunta para dar apertura allí. Eso es muy libre, otros un tema muy reflexivo, otros tratan de concientizar sobre una situación. Todo eso va en la introducción, porque es el origen de todo lo que va a dar el inicio del tema y también me va a explicar de manera detallada todo lo que yo pienso, debo o voy a hacer, mi trabajo de investigación. Por eso les dije en esa pequeña información que podemos tener aquí. Podemos leer que luego habla del desarrollo, que luego dice que el desarrollo ya es donde vamos a seguir una serie de pasos, una idea central. Cada párrafo va a tener su idea principal. No quiere decir que los párrafos van a estar sueltos, ellos van a estar unidos entre sí, pero esas ideas principales deben coaccionar, deben coexistir, deben tener una relación una con otra. ¿Cómo lo voy a lograr? La idea que terminé en el párrafo anterior me va a dar pie al inicio de otra idea que va a seguir más adelante. Esa es una manera de hacerlo. Me va a dar pie a esa siguiente idea. Y luego así voy a argumentarlo mi párrafo por párrafo, lo voy estructurando con ideas principales para poder hacer que esa información llegue. Luego más adelante podemos encontrar la conclusión, que en la conclusión se retoma la idea principal, la idea
de los párrafos anteriores, las que se desarrollaron allí, para poderlo explicar. No se les olviden que es importante usar pausas, usar conectores, hay diferentes tipos en el material de las diapositivas que se les presentó. Ahí pueden conservar ustedes ejemplos de las partes de los ensayos y lo que lleva a la estructura de cada uno de ellos, por lo menos en la parte de, sobre todo en la parte del desarrollo, donde hay una organización más cuidadosa, porque allí es donde se va a poner todo el tema y allí es donde yo voy a hacer uso de la argumentación. La argumentación requiere, como lo pueden ver aquí pueden ver una plantilla de ejemplo, requiere el uso de citas, de una idea principal, como lo pueden observar aquí hablan, vamos a hacer acercamiento, argumentos de autoridad, argumentos a favor, argumentos en contra. Cuando digo argumentos de autoridad es el uso de las citas. También en esa carpeta van a encontrar un material de diferentes modelos de citas porque depende de la fuente que yo investigué. Pueden ser que el autor sean 2 autores, 3 autores y yo necesito la manera correcta para citar allí. Entonces hago búsqueda de ese material y sigo los pasos para poderlo lograr o para poderlo presentar. Este es un modelo de plantilla. Yo voy a comentarles, explicarles aquí rápidamente otro modelo también que se saca de una guía de la Universidad de los Andes. Dice que la introducción debe contener lo siguiente: un tema que está allí, la tesis o tema, un propósito con qué se va a escribir, cuál es la finalidad, cuál es mi intención. Nuevamente retomo la tesis principal, ahí sí la pongo, la dejo clara en una oración, la dejo clara de qué se va a centrar toda la información. Y hago un esbozo de la organización del texto argumentativo, empiezo a argumentar, a justificar mi información, lo hago de manera detallada, nombro autores que me parezcan relevantes. Luego doy inicio a los párrafos. El párrafo número 2 es el contexto. Yo voy a contextualizar mi información, es decir, en el ámbito donde se mueve. A eso se refiere el contexto de la investigación que yo estoy realizando. Luego hay un párrafo siguiente que dice la idea principal, sustentación de esta idea. Luego un párrafo 4, la idea principal 2, sustentación de ese párrafo. Párrafo 5, la idea principal 3, sustentación de esa idea. Si ustedes exploran un poquito más el material, hay una guía que tiene como nombre, que es una guía de ejemplos. Se llama el texto argumentativo y estructura. Sacada también una información veraz, verificada, donde se explica la estructura de un párrafo, el párrafo comunidad. Hay una autora que nos dice que el párrafo tiene varias explicaciones como es Soroquina. Ella dice que la organización discursiva debe seguir una serie de pasos, por decir, una adecuación. Ella habla de adecuación, luego nos habla de la apertura. Con apertura se inicia una idea, por siguiente un párrafo. Su función es únicamente introducir o anunciar un hecho en términos generales. En ese sentido puede ser comparada con un título y recuerda una tesis por lo escueto que es, dice la autora. Su extensión no es cuantiosa, por el contrario, la apertura es muy breve. Pasamos de una oración simple, desarrollada de forma muy corta. Luego, esa apertura se va a dar inicio al esclarecimiento. ¿Qué quiere decir? Que es el papel de la unidad. Es como decir, donde se desarrolla esa idea principal y se extiende, donde yo voy a usar una serie de siguientes párrafos de oraciones secundarias, como lo ven en la plantilla aquí, de diferentes argumentos, ¿sí? Me va a dar pie a esas siguientes ideas. Las aperturas pueden ser varias. Cada párrafo inicia con una apertura, luego yo la voy a esclarecer explicándola con mi punto de vista, pero argumentado, ya sean argumentos de autoridad, argumentos a favor, más adelante argumentos en contra, los puedo mencionar, ¿sí? El planteamiento del problema, argumentos en contra, argumentos de experiencia personal, ya eso va más del escrito, ¿no? Hay ensayos que no se escriben en primera persona, más que todos los literarios sí, pero los académicos, pues yo doy mi punto de vista de manera, repito, en tercera persona, no me doy a entender, yo digo yo estoy haciendo, no, lo hago, la investigación tiene como propósito plantear una serie de informaciones, que obsérvese que a partir de los autores presentados,
podemos ver que es importante y es relevante realizarla. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Eso depende del tipo de ensayo y estamos hablando del texto argumentativo, ¿no? Que hay una pequeña información. También hay un material que hay unos tipos de citas y salen así y salen 3. No quiere decir que yo en mi texto argumentativo debo usar todos esos tipos de citas. Eso depende de la información que yo conseguí. Este es un modelo de cita textual, pero a veces yo quiero citar algo, me leí un artículo periodístico y no sé cómo citarlo, allí está. O los libros fueron 6 autores, debo citarlo de forma diferente. Bueno, busco cómo se cita uno o más autores y lo hago de esa manera. Todo es leyendo, muchachos, todo es leyendo esa información para yo poder citar de manera adecuada. Bueno, aquí podemos ver un párrafo muy bien argumentado. Se da inicio en aldea, una frase inicial textual, ¿sí? Está allí. Luego viene el autor, año, afirma. Muy bien. Supongamos que yo nombré el autor en este caso, Tatiana Sorokina. Pero más adelante yo la voy a volver a nombrar. Yo puedo decir solamente Sorokina, nada más. No tengo que volver a repetir el Tatiana, ¿sí? A eso se refiere también un tipo de citas. No se les olvide que los párrafos deben estar relacionados entre sí. Una idea se cierra, idea se esclarece, luego de ser sido desarrollada, cuidadosamente desarrollada, explicada paso a paso. Para eso me voy a valer de la argumentación, sobre todo en la parte cuando yo hago definición de marco teórico. Ahí yo uso según este autor y hablo, según el siguiente autor y hablo, porque yo estoy realizando definiciones de los términos que voy a querer usar, pero no se lo olviden que siempre los párrafos deben tener coherencia, que se vean fluidos, porque es un ensayo, no que se vean cortados entre sí, porque a mí me pueden en un ensayo mandar varios títulos, ¿sí? Pero no quiere decir que yo los voy a copiar por separado, yo sigo usando los conectores, puedo usar por tanto, es importante que en el planteamiento de problema lo siguiente y empiezo a explicarlo sin necesidad de que se vea como un título como tal. Aquí hay enlaces de interés que ustedes pueden indagar. Allí están, léanlo con atención, hagan las anotaciones pertinentes, resáltelas con color para la manera de cómo yo escribir. Ya eso es la parte formal, cuando ya tengo toda la información y yo deseo escribir, empiezo a hacer uso de toda esta estructura que está aquí. Pero primero hay que investigar y saber qué es lo que debo o la información que necesito que se exprese allí. Eso es importante. Por lo menos yo algunas citas habitualmente, si compensaste con las citas al inicio, pues todas deberían mantener esa estructura. Así por lo menos en 2008 era lo siguiente. Hay unos que gustan dejar la cita al final del párrafo, eso depende del modelo de cita que yo voy a usar, pero hay que tratar de mantener la armonía. Pero eso se logra. ¿Eso se logra cómo? Mediante la lectura. Mediante la lectura. Acuérdense que hay una apertura, un esclarecimiento de la información y un desenlace en cada párrafo. El otro párrafo también tiene una apertura o idea principal, un esclarecimiento, que es la aplicación con citas, mi punto de vista, lo que yo logro investigar, un desenlace. A eso se hace referencia. Aquí les dejé un modelo de plantilla donde nos habla qué debería ir. No quiere decir que yo voy a colocar esos subtítulos ahí como están, no, sino cómo es la manera de empezar a escribir. ¿Sí? Empiezo con mi tesis y tema, el título a elegir lo nombro, qué es el objetivo, me va a informar. Luego mi opinión del tema, por eso dice subjetivo, es mi opinión, empiezo a opinar allí, eso lo puedo hacer al inicio, en la introducción. Luego viene la búsqueda de información, que eso ya va en el desarrollo. Y posteriormente, en todo el escrito yo voy a hacer uso de conectores textuales. Eso ya está en el aula, ese material de conectores, por favor. Lo podemos conversar en nuestro foro de Conversemos, en nuestro foro de ayuda. Dejen sus preguntas, cuestiónense. El uso de adjetivos también es importante y explorar cada material que está allí. No se les olvide que también en el aula hay una serie de guías de cómo argumentar, por lo menos esa que ya les nombré. Lo voy a volver a nombrar como para idea de cierre ya. El texto argumentativo y su estructura es un modelo de ensayo. Pueden leerlo para que ustedes vean cómo se estructuran las ideas allí. Éxito, cualquier duda, estamos al tanto y dependiente de la información. Los invito a leer los materiales de consulta, a indagar esto que están aquí. Las normas APA son muy importantes porque nos ayudan a citar. Enfóquese a instalar archivos, si le dan que ahí los lleva al archivo. También en el aula virtual están las citas más resumidas y cómo se hace. Dependiendo de lo que yo necesite
o la información que busqué, así oriento mi manera de citar. No se le olvide que argumentar es darle crédito al autor. Usen y denle crédito. Son palabras de otra persona, no son mías. Yo las voy a usar en mi escrito porque si no le doy crédito al autor, caigo en el plagio. Porque eso no lo dije yo, eso es una investigación previa, pero me gustó porque me parece importante. Yo la voy a usar y la voy a explicar en todo mi trabajo. Muchísimas gracias, muchachos. Estaré atenta a dudas y preguntas.